Bien, me presento. Soy la alumna Diana Liz Cortés Fernández. Soy de la de la carrera de pedagogía. Esta es la actividad AA Integral 2. Es de psicología educativa. La docente de esta materia es Andrea Carolina González Celis. Y vamos a hablar sobre las aproximaciones al pensamiento, comenzando por la importancia del pensamiento en la psicología. Para entender cómo funciona nuestra mente y cómo nuestros pensamientos afectan a nuestra manera de actuar y de sentirnos, no es tarea fácil. Entender un poco mejor cómo funciona la estructura del pensamiento y la influencia de este tiene en nuestra conducta y por tanto en nuestro sufrimiento. El pensamiento es el determinante más importante de nuestras emociones. Si bien es cierto que los hechos influyen en las emociones, en realidad la causa de nuestras emociones no son los hechos ni las situaciones en sí mismas, sino más bien lo que condiciona y causa las emociones a la interpretación y evaluación que hacemos de estos hechos o situaciones. Una misma situación la puede percibir y la puede reaccionar de distintas formas varias personas. No tiene que ser a fuerza la misma para todas, ya que cualquiera lo tomará a como lo percibe, como lo siente y como su emoción es expresada. Por ejemplo, un terremoto. Un terremoto, hay personas que se espantan, se asustan mucho, salen corriendo, gritan, lloran, y por el contrario hay personas que están muy calmadas, están tranquilas, calman a otros, son muy ordenados. Hay de distintas formas. Esos son dos ejemplos en una misma situación. Ahora, los pensamientos, las emociones y las conductas son tres aspectos psicológicos que están íntimamente relacionados, de manera que un cambio en alguno de estos producirá alguna modificación en los otros. Nuestra forma de pensar se va formando a lo largo de nuestra vida en relación a todo aquello que nos rodea y a los acontecimientos que nos van sucediendo. En psicología llamamos esquemas cognitivos básicos. En la base de las distorsiones cognitivas, que son pensamientos automáticos, irracionales, que en la mayoría de las ocasiones nos hacen distorsionar la realidad que nos rodea. Ahora, podemos tomar otro ejemplo para ello de si nosotros no nos sentimos suficientemente inteligentes o no aprendemos a la misma velocidad que los demás, nos podemos sentir que somos tontos, que somos personas con una baja capacidad intelectual y que todo nos va a salir mal, que jamás nos va a salir algo bien. Pero si nosotros simplemente estamos percibiendo esto por una simple mala nota o porque no logro entender al 100 el tema que estoy viendo, pero no quiere decir que realmente sea así. Ahora, al tratar de hacer cambios en nuestra forma de pensar es muy complicado, no es tan sencillo. Por lo tanto, hay que tratar de buscar ayuda si llegan a ser más complejos o más difíciles de llegar a solucionar los problemas mentales que llegamos a ocasionar por nuestras alteraciones en la percepción y la emoción que desarrollamos ante ciertas situaciones. Asociacionismo. Conecta el aprendizaje con el pensamiento basado en los principios de la teoría causal del organismo. Eso en su forma más básica. El asociacionismo ha afirmado que los pares de pensamiento se asocian a función de la experiencia pasada del organismo. Es una teoría que sostiene que
que toda la vida consciente del hombre puede explicar sobre las bases de procesos asociativos. Enseña que la mente consiste en elementos mentales y compuestos de los mismos. Cuando uno percibe un objeto tiene una sensación, pero incluso cuando el objeto ya no está realmente presente, puede retener una idea, es decir, una débil copia de una sensación o imagen sensorial. Las sensaciones y sus copias son los únicos elementos de la mente y se combinan o sintetizan en estructuras mentales más grandes, como percepciones y pensamientos complejos, mediante el mecanismo de asociación. Por el contrario, cualquier contenido mental complejo puede reducirse a sus componentes elementales mediante el análisis mental. Ivan Pavlov afirmó que el principio se aplicaba a todos o la mayoría de los procesos mentales, y los miembros de esta escuela explicaban cómo funcionaban las asociaciones e incluso un mecanismo fisiológico que no guardaba ningún parecido con la neurofisiología moderna. Bien, ahora vamos a ver la asociación clásica. Aquí tengo una figura de un esqueleto. Aquí estamos viendo una representación del esqueleto humano. Ahora, si los puedo asociar, yo de inmediato podría pensar en muchas cosas con respecto a los conceptos que yo tengo respecto a los esqueletos. Uno puede ser a un cadáver, puede ser una persona muerta, puede ser al Día de Muertos, puede ser a Halloween, también puede inquirir algún temor, algún miedo hacia la muerte. Y también puede ser hacia creencias como por ejemplo la Santa Muerte. El esqueleto en sí no tiene algo malo o algo en especial, simplemente es una representación de que de algo que es real, el esqueleto humano. Pero dependiendo, ahora sí, nuestras ideas concebidas con anterioridad, nosotros le estamos dando ya una asociación, como es en el caso de las teorías que manejaba Watson con respecto a su experimento con el pequeño Albert. Así que bueno, aquí estamos asociando esta imagen con distintas cosas. Y esto es asociación positiva en la educación. A los niños les encantan los sellitos, ¿ok? Los sellitos les hacen saber que hicieron un buen trabajo o que ya se fue calificado, que está muy bien hecho, o también se da a entender que deben poner más atención y que deben ser puntuales. Entonces, con esto los niños realmente les encanta, les fascina los sellitos. Siempre están pidiendo, maestra, no me puso mi sellito. Y digo, sí, ¿qué sellito me va a poner? No, pues este. ¿Por qué? Porque lo hiciste bien, porque ya fue revisado, o para decir que es un campeón. Entonces, con los sellitos, los niños tienen ese refuerzo positivo en clase. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el aprendizaje y la memoria. La memoria y el aprendizaje van ligados de forma ciertamente estricta, ya que la memoria es muy importante para el aprender nuevas ideas, conceptos, creencias, todo va con cierta unión a la memoria. La memoria es la capacidad de retener y recuperar la información posterior, mientras que el aprendizaje es la adquisición de conocimientos, actitudes y valores, y se ve reflejado en un cambio de comportamiento. Ambos trabajan de la mano, logrando que lo que el niño aprenda se almacene en el cerebro. Es por ello que podemos afirmar que la memoria es esencial en el aprendizaje. Hay distintos tipos de memorias. Esta es la memoria sensorial, que es la que guarda y recupera información adquirida por medio de los sentidos. Auditiva, la que guarda y recupera información que escuchamos. La visual, que guarda y recupera información que vieron. Kinestésica, que es la que guarda y recupera información que vivieron motrizmente. Y la mecánica, que es la de repetir hasta que se aprenda algo.
Se busca que el niño logre un aprendizaje. No se trata únicamente de que el niño memorice. Por lo tanto, esta capacidad es muy importante en este proceso, pero se requiere que se logre una verdadera comprensión de la información y que ésta sea relevante, no solo memorizar por memorizar, sino que entiende y comprenda por qué se está leyendo o aprendiendo este texto, este concepto, por qué tengo que aprenderme esta tabla de multiplicar, por qué debo de conocer o entender cómo debo manejar una computadora o un idioma. Bien, ahora, nos dice que existen situaciones en las que se debe aplicar distintos tipos de memoria para aprender ciertas cosas como la ortografía o ciertos principios. Vamos a ver aquí. Dice memoria comprensiva. El niño comprende el significado de lo que aprendió. Logra hacer una relación entre el todo y no solo entre las palabras. Memoria a corto plazo. Capacidad de recordar el significado, recordar cierta información durante un periodo corto de tiempo, de entre unos 15 a 30 segundos. También se limita en cuanto al número de temas que puede recordar, de unas 7 unidades de información. También tenemos la memoria a largo plazo. La información que almacena generalmente está inactiva, pero cuando las demandas ambientales lo requieren, se puede recuperar. Por ejemplo, quién descubrió América, o fechas de cumpleaños, capitales, nombres, etc. Memoria episódica. Almacena eventos personales en cuanto a tiempo y lugar. Y la memoria semántica. Sobre todo es un almacén del significado de palabras y conocimientos generales sobre el mundo físico. Ahora, vamos a ver un ejemplo de memoria. Por ejemplo, cuando mencioné lo de los idiomas. En los idiomas nosotros podemos manejar una palabra que ya conocemos o una letra y asociarla a la nueva con una ya que conocemos, y ahora vamos a practicarla para poder repetirla, poder entender por qué se está usando esa palabra ahora, ya que está dentro del contexto del aprendizaje de un nuevo idioma. Bien, entonces, como les decía, la memoria es algo muy útil en el aprendizaje. Piaget define la memoria como la conservación de todo lo adquirido en el pasado mediante el aprendizaje y la percepción convertido en un esquema. El esquema se forma con los hábitos y las operaciones superiores. Para las posturas cognitivas, la memoria está fuertemente relacionada con el desarrollo genético del individuo. A las posturas conductuales, la memoria está ligada a la codificación, retención y recuperación de la información, en este caso de los estímulos, y puede definirse como estructuras y procesos que permiten la entrada de información, codificación, conservación y mantenimiento de experiencias para una recuperación posterior. Por lo tanto, este proceso está ligado con la percepción, el lenguaje, el pensamiento y sobre todo el aprendizaje. Ahora, puede haber algunos factores que impidan que uno pueda manejar la memoria. Puede ser ya cuestiones familiares, problemas personales, falta de atención tanto de padres como de los maestros, de los docentes, al no tener esa atención de fijarse qué cosas es lo que realmente funciona mejor para unos y más para otros. Y también puede ser condiciones de algunas enfermedades o ciertas diferencias, como por ejemplo la dislexia, la disgrafia, la discapacidad de la memoria y la discapacidad intelectual, entre otros. Bien, el aprendizaje o los estilos de aprendizaje también va a ir variando
dependiendo a cómo lo puedan o cómo se deba de dar a los alumnos, a los niños, dependiendo cuáles son sus fuertes para podérseles enseñar. Entonces, Gardner, para él poder lograr dar este entendimiento sobre las distintas formas en que se puede enseñar el aprendizaje y todo ello. Tenemos lo que es el lógico-matemático, el lingüístico-verbal, el corporal-kinésico, el espacial, el musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Lo importante es que se pueda identificar a tiempo y que los docentes administrativos y padres de familia sepan de qué manera llevar a cabo actividades que beneficien el aprendizaje de los alumnos, no importando el estilo de aprendizaje que tengan, sino que puedan llegar a adquirir los conocimientos por igual. La memoria parece grande por lo que muestra en recuerdos. Lees mucho más por lo que ciertamente esconde. Niceto Alcalá Zamora. Bien, ahora vamos con la teoría de Gestalt. En esa teoría apareció a principios del siglo XX como reacción a la psicología conductista, que rechazaba la consideración de los estados subjetivos de conciencia a la hora de investigar sobre el comportamiento de las personas y ponía énfasis en los efectos que el contexto familiar y por extensión social y cultural tiene sobre nosotros. A diferencia de los conductistas, los investigadores que se adscribían a la teoría Gestalt se preocupaban básicamente por estudiar los procesos mentales que por aquella época se consideraba algo fundamentalmente invisible, al no existir herramientas para llegar a conocer bien lo que ocurría en el cerebro. Bien, de este modo, la teoría Gestalt nos acerca a una concepción del ser humano caracterizado por su papel activo a la hora de percibir la realidad y tomar decisiones. Según los gestaltistas, todo proceso lleva a que creamos en nuestra mente imágenes más o menos coherentes sobre nosotros y lo que nos rodea. Estas imágenes no son la simple unión de las secuencias de información que nos lleva a través de nuestros sentidos, sino que son algo más. Ahora, ¿qué significa la palabra Gestalt? Está en alemán y en español es forma. Representa este proceso por el que construimos marcos de percepción de la realidad. Todas las personas interpretamos la realidad y tomamos decisiones sobre ella en base a estas formas o figuras mentales que vamos creando sin darnos cuenta. La teoría de Gestalt se encuentra en dar explicaciones acerca de nuestra manera de percibir las cosas y tomar decisiones a partir de las formas que creamos. Bien, ahora, esa teoría, sin embargo, niega que exista un todo perceptivo que esté compuesto por un conjunto de datos que van llegando a nuestro cuerpo. Por el contrario, propone que lo que experimentamos es más que la suma de todas sus partes y que por lo tanto existe como un todo, una figura que solo puede ser considerada entera. Así pues, lo que ocurre es que la globalidad de nuestras formas mentales se impone a lo que nos va llegando a través de los sentidos y no al contrario. Ahora, aquí tengo esta pequeña imagen, es una grulla de origami. La percepción, como bien dice esa teoría, puede venir de los conceptos o lo que nos da nuestro entorno. Yo puedo decir que es una grulla porque yo hice esta figura y yo sé que de esta forma se trata de representar a esta ave.
con el arte del origami. Sin embargo, uno que no conoce o alguien que no tenga idea sobre esto, lo podría ver y diría, eso no es una grulla, eso es un ave. Podría ser a lo mejor una paloma o podría ser simplemente una ave X. Solamente esa representación de un ave. ¿Por qué? Porque esa es su percepción, es su perspectiva, es lo que él está viendo. Sin embargo, la mía no, porque la mía viene desde otro punto. Entonces, la teoría gestal se trata de explicar esto, cómo hay distintos puntos de vista, puntos de la percepción, de dónde viene esto, de los conceptos que ya se han dado en nuestro consciente y subconsciente sobre lo que nuestro entorno, lo que es la sociedad, la cultura en la que estamos, nos lo va dando. Además, como vuelvo a decir, esto es un arte de origami. Esto viene de lo que sería la cultura asiática, en específico de Japón. Entonces, para ellos, esa es su forma de representar a esta ave. Sin embargo, para alguien que no conoce las grullas y no tiene idea de este arte, para ellos tal vez simplemente es la imagen de un tipo de ave o algo semejante a un ave. ¿Por qué? Porque tiene como un piquito y tiene esas extensiones que parecen alas y esta parte de atrás que es como una colita. Entonces sí podía ser simplemente ello y no lo que yo digo que es. Bien, ahora vamos con la teoría del significado. Esta pretende explicar en qué consisten las palabras de un lenguaje, tengan el significado que tiene. La pregunta en qué consiste que una palabra tenga significado es filosófica. La pregunta psicológica es diferente, inquiere por los mecanismos psicológicos o incluso neurológicos mediante los cuales un hablante concreto de una lengua asocia las palabras de un lenguaje con su significado, tanto como si este mecanismo opera a un nivel consciente como inconsciente. No podemos ofrecer una explicación comprensiva de la adscripción de su significado a una palabra hasta que podamos responder con precisión qué hace que la palabra tenga dicho significado. Se admite como incuestionable la importancia del lenguaje en nuestra existencia. Es el espacio en el que se mueve nuestra vida mental. Usamos palabras para dirigir nuestras interacciones con otras personas. Confiamos en ellas para descubrir lo que nos gustaría conocer del mundo. Las necesitamos para orientarnos en la calle y para comprar provisiones, construyendo novelas, poemas, obras de teatro, debates políticos, noticieros, misas. Pensamos en palabras. Como el mismo Freud advirtió, lo que es importante son los pensamientos que expresamos en las palabras, no las palabras mediante las que expresamos. Podemos asumir como dado lo que es tener el pensamiento expresado por cualquier oración. Solo tenemos que explicar cómo un hablante reconoce dicho pensamiento como el que es expresado por la oración, y esto, aunque interesante y no cabe duda que difícil, es tangencial para el asunto que nos concierne, el contenido del pensamiento. Captar un pensamiento debía explicarse como la comprensión de una oración cuyo contenido está el pensamiento. Dominar un concepto se explicaba como conocer el sentido de una palabra o un grupo de palabras. Para construir una teoría del significado, primero tenemos que aclarar la relación entre las palabras y las oraciones. Puede decirse algo, una pregunta, decirle a alguien que quiera hacer, afirmar algunas cosas parecidas o no, solo profiriendo una versión completa, o lo que en el contexto adecuado, como en el de contestar a una pregunta, equivale a proferir una oración completa. Los significados de las palabras son de tal modo primarios en el orden del entendimiento, y el significado de una oración es primario en el orden de la explicación. Entender una palabra es saber el principio general que determina su contribución al significado de cualquier oración en la que pueda ocurrir, o para palabras del lenguaje natural, los muchos principios generales que se aplican a los distintos papeles que la palabra puede desempeñar. Piénsese en la palabra regla, por ejemplo. La primera característica de una teoría del significado será, por tanto, lo que está entendiendo
lo que ésta entiende que constituye, en general, el significado operativo de una oración. Bien, ahora pasamos a la memoria semántica. Es aquel almacén de memoria a largo plazo, accesible a la conciencia y especializado en la adquisición de información sobre hechos, episodios y conocimientos abstractos sobre el mundo. Representa una etapa avanzada en términos evolutivos en cuanto emerge con los vertebrados y en el hombre toda forma solo tardíamente durante el desarrollo ontogénico. La memoria semántica es necesaria tanto para la producción y la comprensión del lenguaje como para una correcta interacción con el mundo extraverbal, de la que un ejemplo es el uso de objetos de uso común. Gracias a los rasgos almacenados en nuestra memoria semántica podemos categorizar los objetos del mundo y dar sentido a las palabras de las lenguas naturales. Ahora bien, lo que se almacena en la memoria semántica es la esencia de la experiencia, una estructura abstracta que se aplica a una amplia variedad de objetos experienciales y delinea las relaciones categóricas y fundamentales entre estos objetos. Algunos ejemplos del tipo de información manejada por el sistema de memoria semántica serían el recuerdo de alguna fórmula química, como por ejemplo el de la sal, que es el NaCl, sódico y cloro. Sé que los veranos suelen ser bastante calurosos en Katmandú. Yo sé que el nombre del mes que sigue a junio es julio, si los consideramos en el orden que se presenta en el calendario. Sé que la incertidumbre de un evento que tiene 5 resultados equiprobables es de 2.32 bits. Creo que la asociación entre masa y silla es más fuerte que la asociación entre mesa y nariz. Ahora, en resumen, la memoria semántica es la que se refiere a hechos o informaciones de carácter general, mientras que la memoria episódica es la que se refiere a acontecimientos particulares, es decir, episodios de la propia vida. Además, a diferencia de la memoria episódica, la memoria semántica no es personal, sino común a todos los que hablan el mismo idioma. Por ejemplo, el recuerdo del hombre es un mamífero forma parte de la memoria semántica, mientras que el recuerdo en la primaria aprendí que el hombre es un mamífero es parte de la memoria episódica y en particular de la memoria autobiográfica. Bien. Un ejemplo de información semántica es este. Tengo aquí unos billetes, ¿ok? Estos billetes tienen una denominación, son de 50. Entonces, uno de niño va conociendo el valor que tienen estos papeles y las monedas. ¿Qué va uno entendiendo, comprendiendo con respecto a esto? Que con esto uno puede conseguir cosas, dulces, comida, bebidas y demás artículos. Entonces, ese conocimiento se va adquiriendo desde temprana edad y conforme uno va avanzando en edad y más aprendizajes, uno este conocimiento ya lo da por hecho, por entendido, de que si necesitas algo que no lo puedes conseguir de otra forma más que comprándolo, de inmediato dices, comprar dinero. ¿Dinero cuánto? Eso es lo que necesito. Bien, eso es lo que voy a necesitar para conseguir tal objeto. Entonces, de esta forma se puede ejemplificar la memoria semántica. Bien, ahora vamos a pasar a la teoría de procesamiento de información. Bien, el procesamiento humano de la información no es una verdadera teoría de desarrollo cognitivo, sino un enfoque en el que la mente se compara con un ordenador que procesa estímulos aplicables a diversos procesos cognitivos como la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el movimiento y la percepción. Este enfoque se centra en el rendimiento, no en la competencia, ve los cambios como cuantitativos, no cualitativos, y se interesa por la forma en que se desarrolla un proceso, no en lo que se desarrolla. En los años 60 del siglo pasado se caracterizaban por el tratamiento rígidamente serial de las informaciones y por la colocación final en las secuencias de las operaciones de elaboración y de la fase de selección. Estos modelos preveían una capacidad limitada de tratamiento de la información y unos canales de tratamiento autónomos. El mérito de estos modelos a holoeducto reside en su simplicidad.
Ahora, a partir de los años 70 han aparecido modelos en cascada o en paralelo que prevén el procesamiento de la información simultáneo a través de los canales comunicantes y que las operaciones de se sitúan en las primeras fases del proceso de elaboración de información. Estos modelos implican una capacidad ilimitada de procesamiento, la posibilidad de interacción entre los diversos niveles de tratamiento de la información y de recurrir a estrategias alternativas. Bien, ahora, en 1972, Peter H. Lindsay y Donald A. Norman escribieron el libro Human Information Processing: An Introduction to Psychology. Pero los fundamentos para la teoría que se debe buscar. Bien, se trata de decir que los fundamentos de teoría se deben buscar desde los albores del cognitivismo. Bien, ahora tenemos a Nietzsche, padre del cognitivismo, que propuso el modelo de el Human Information Processing, HIP, considerando la mente humana como un procesador de información. Los modelos seriales son modelos de funcionamiento mental propuestos en los años 60. El más famoso de estos es el modelo multitienda o modal propuesto en 1968 por Richard Kempton Atkinson y Richard Seyfried. Los procesos modelos en cascada y en paralelo, aparecidos a partir de los años 70, prevén el procesamiento simultáneo de la información a través de canales comunicantes. Un ejemplo de modelo en cascada que ha aparecido desde los años 70 es el modelo de cascada de doble ruta de Matt Colhart, Brent Edward Curtis, Paul Atkins y Michael Haller. Un ejemplo de modelo en paralelo, por el contrario, es el Parallel Distributed Processing, PDP, que se hizo popular en los años 60 gracias a los estudios de los psicólogos David Rubenhart y James McClellan. Ahora, esta teoría se trata de una teoría psicológica que considera al hombre como un procesador de información y utiliza el ordenador como un modelo de funcionamiento de la mente humana. Los humanos son vistos explícitamente como procesadores de la información. El sistema cognitivo es visto como una calculadora de tipo llamada máquina de von Neumann, un sistema dotado de una memoria teóricamente ampliable al infinito y de una unidad central de proceso llamada Central Process Unit, CPU. La hipótesis central del paradigma HIP es que entre estímulo y la respuesta se interpone una serie de operantes mentales llamadas fases de elaboración, que se desarrollan sobre la información transmitida por los estímulos. Cada una de estas operaciones requiere un cierto tiempo para desarrollarse, pero si la información no se elabora en cada fase, no estaría disponible para las fases siguientes. Y hay dos construcciones del paradigma: el funcional y el estructural. Este último define o describe la naturaleza de la información en una determinada fase. La primera es la de las operaciones que se realizan. Bien. Ejemplos sobre el procesamiento de información. Voy a darlo con el juego de la lotería. Bien, entonces vemos que cómo es el proceso de información. Para aprender un juego tenemos que aprender primero las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Sencillo. Se debe de utilizar estas fichitas y se van colocando si va saliendo la imagen. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, la corona y yo veo que no la tengo, pues no la coloco, no coloco nada. Si yo pongo, por ejemplo, el arpa sí está, entonces lo que yo hago es ponerlo, ¿ok? Y así se va a ir haciendo uno a uno hasta que se llene toda la plantilla. Una vez llenada toda la plantilla, se sabe que se gana. Entonces, ese proceso de información se le explica a la persona para poder jugar con ella. Una vez entendida esta información de relacionar imágenes con figuras y el ritmo que se lleva, tenemos ya un pequeño proceso de información respecto a
un juego. El método deductivo es un argumento en el que la conclusión se infiere de manera necesaria de las premisas. Para la lógica formal, la deducción se compone de una secuencia que contiene cierta cantidad de premisas y una conclusión. De la verdad de las premisas se deriva y garantiza la verdad de la conclusión. El método deductivo va de lo general a lo particular. Ahora, unos ejemplos de eso sería el del ser humano tiene la capacidad de razonar. Pedro es un ser humano. Pedro tiene la capacidad de razonar. Algunas de las características del método deductivo son la de que van de lo general a lo particular, utilizan razonamiento descendente. Su conclusión está contenida de antemano en sus propias premisas y si las premisas son verdaderas, la conclusión será verdadera. Ahora, este método se puede emplear de dos maneras, la directa y la indirecta. La directa se parte de una forma única de premisa que no es contrastada con otras a su alrededor. Este es considerado un axioma. Un axioma es el punto de partida de una teoría científica cuya verdad es compartida por toda la comunidad académica. Un ejemplo de ello es la ley de gravedad, que todos los objetos caen al suelo, es un axioma indiscutible. Ahora, la indirecta parte de un par de premisas. La primera contiene una afirmación universal y la segunda una particular. Del contraste entre ambas se sostiene la conclusión. Se considera como razonamiento lógico tradicional o silogismo y es la manera de garantizar la permanencia de la validez del razonamiento. La validez de las premisas determina la validez de la conclusión. Eso no determina el carácter de verdad o falsedad del argumento. Es posible partir de premisas falsas y deducir conclusiones verdaderas o falsas, sin que por ello la lógica del razonamiento sea inválida. Ahora, por otro lado, el razonamiento deductivo da pie a dos métodos más complejos, al método axiomático deductivo, que es la que extrae un conjunto de teoremas o proposiciones a partir de un conjunto de axiomas o premisas dados de antemano, empleando una serie de razonamientos lógicos, y el método hipotético deductivo. A partir de la observación de un fenómeno se enuncia una hipótesis interpretativa que luego se somete a comparación por razonamientos lógicos del tipo deductivo. Ese es el método que emplea el conocimiento científico. Para hablar sobre razonamiento razonamiento deductivo, tenemos por ejemplo que una taza sirve para tomar café, ¿ok? Por lo tanto, todas estas que son tazas sirven para tomar café. Y ahora un ejemplo de razonamiento deductivo, pero directo. En este caso, estoy mostrando unos trastes. Aquí se está manejando un axioma. El axioma nos da a entender que al saber que esos son trastes, son utensilios para la comida, obviamente damos a entender que se utilizan para comer. Aquí depositamos comida y de aquí la comemos. Con ese utensilio que yo sé que es para llevar el alimento a mi boca, se utiliza de esa forma. Entonces, aquí estamos explicando que el razonamiento deductivo es que este objeto se utiliza específicamente para ello. Y así lo recordaremos y usaremos. Ok, otro ejemplo de razonamiento deductivo es que, por ejemplo, si yo digo que todas las mujeres usan falda, yo que soy mujer, debo de usar falda, ya sea cierto o no. ¿Por qué? Porque recordemos que el razonamiento deductivo por silogismo da por entendido algo, aunque eso no tenga del todo algo verídico. Por eso es que tiende a ser más de falacia. Y el ejemplo que di sobre de que soy mujer y que por lo tanto, si todas las mujeres usan falda, yo debo usar falda. Pero, pues no siempre va a ser el caso así. Ya que no es una regla obligatoria ni es una verdad absoluta.
Y con esto concluyo mi video sobre el tema del acercamiento al pensamiento y su importancia en la psicología.